Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves, estamos con ustedes para otro diálogo de la educación. En esta noche conversaremos sobre la enseñanza de la pronunciación y la inteligibilidad en el proceso formativo de docentes de lenguas extranjeras. En los procesos de formación temprana de docentes de lenguas extranjeras, la enseñanza de la pronunciación y la inteligibilidad es esencial para el desarrollo de competencias comunicativas, especialmente en los procesos de los docentes que empiezan este proceso, en la percepción auditiva y la inteligibilidad del discurso. No obstante, diversos estudios señalan que este componente no ha alcanzado un nivel suficiente de consolidación dentro de los programas formativos docentes, lo cual se manifiesta en limitaciones tanto en la apropiación teórico-práctica de contenidos fonológicos como en su proyección didáctica por parte de los futuros docentes. Este diálogo sobre este tema importante lo conduciremos esta noche con la candidata a doctor, la doctoranda del programa de educación de la Universidad Andina, Valeria Velasco, quien investiga este tema y que es especialista en él. ¿Quién es Valeria Velasco? Es licenciada en Ciencias de la Educación con mención plurilingüe, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en Innovación Educativa y especialista en Nuevas Tecnologías por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente, les decía, cursa el doctorado en educación en este centro de estudios. Es docente universitaria en el área de lingüística aplicada, en la enseñanza de lenguas extranjeras y tecnologías educativas, con experiencia en la formación de inglés y francés. Valeria, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches con todos y todas. Estoy muy agradecida por la invitación para poder mostrar un poco este tema y poder como un poco indagar en los aspectos lingüísticos de el inglés y el francés. Fantástico. De entrada, ¿por qué escogiste este tema? ¿Por qué es importante? Claro, tu carrera es la lingüística, los idiomas, pero específicamente, ¿por qué? Bueno, a lo largo de mi carrera como docente universitaria he podido evidenciar, y también como profesora de lingüística aplicada, fonética y fonología en la carrera multilingüe de la Universidad Central, he podido evidenciar que existe en la formación docente es sumamente importante la enseñanza de la pronunciación, justamente porque se toma de lado este tema y se basa más en el enfoque comunicativo. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco más como por llegar a la gramática, al léxico, a los aspectos sociolingüísticos que de una u otra manera son demasiado y muy funcionales en cuando yo aprendo un idioma. Pero cuando soy docente, yo debo revisar aspectos un poco más específicos, porque claro, si yo tengo errores de pronunciación, obviamente mis estudiantes van a tomar esos errores de pronunciación y lo van a transmitir. Entonces, desde mi perspectiva y desde la revisión de la literatura, que también lo he podido evidenciar, esta parte de la enseñanza de la pronunciación de la lengua extranjera no se lo toma como desde una perspectiva más crítica, sino más bien como que la hacen a un lado. Entonces, esa es la razón por la que yo he decidido investigar este tema y poder como mostrar que el futuro docente universitario de lengua extranjera o el futuro docente de secundaria de lengua extranjera necesita conocer aspectos estructurales de la pronunciación del inglés o francés como lengua extranjera, aspectos fonológicos, prosódicos, fonéticos y todos aquellos que tienen como relevancia en este proceso. Sin duda, importantísimo. Hoy recuerdo alguna vez con docentes de inglés, ¿no?, que es lo que nos enseñan en nuestra educación como segunda lengua, con deficiencias que uno trataba de escuchar a un nativo hablante en ese idioma y era muy difícil por cuanto la pronunciación del docente era, digamos, muy fácil si cabe, ¿no? Ajá. Sí, hay que tomar en cuenta aspectos que creo que más bien nos ha tocado mucho como sociedad, y es que en muchos institutos se buscan docentes nativohablantes, ¿no? Y ese es un reto para el docente de idioma nacional. Entonces, justamente el concepto que yo muestro es el tema de la inteligibilidad y la
comprensibilidad. ¿Por qué? Porque el discurso tiene que ser inteligible. ¿Qué significa eso? Que la persona nativa hablante probablemente me entienda incluso con ciertos matices de mi lengua nativa. Entonces, el objetivo no es que el futuro docente de inglés o francés hable como nativo hablante. Es una premisa solamente, como una parte importante, conocer aspectos fonético-fonológicos, incluso para no confundir palabras, porque hay ciertas palabras que se pronuncian casi igual, pero simplemente tienen un pequeño sonido que hace la diferencia y que obviamente el nativo hablante lo va a entender o va a interpretar de otra forma. Entonces, lo que se busca es que el discurso sea netamente inteligible, comprensible, más no llegar a una pronunciación nativa hablante perfecta, porque claro, nosotros tenemos influencia de nuestra lengua materna, que es parte del dialecto, y que eso también se respeta, dentro de los aspectos lingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y semánticos incluso. La lengua madre de nosotros debe tener siempre como esta pequeña incidencia, no al momento a lo mejor de enseñar, a lo mejor ciertas cosillas un poco más culturales, pero en efecto es parte de nuestra identidad. Sin embargo, yo tenía una profesora que, sin ser nativo hablante, hablaba el francés con casi la perfección, y lo decían los mismos franceses. ¿Y se puede lograr? ¿Cómo se logra? ¿Es muy difícil hacerlo? Se puede lograr, sobre todo cuando hay un contacto con personas nativohablantes. Eso es parte de la interculturalidad. Sí, bueno, en mi caso, yo, por ejemplo, cuando vinimos a la reunión con las profes que vinieron de Bélgica, pues ellas me dijeron, no vale, hablas como nativo hablante, ¿no? Yo, bueno, puedo decir que yo lo hablo así por mis antecedentes familiares, pero yo conozco muchas personas que hablan el francés perfectamente bien, con ciertos errores, a lo mejor que son incluso no tan visibles. Entonces, el profesor ecuatoriano puede hablar perfectamente un inglés o un francés americano, un francés británico, un inglés americano, un inglés británico, sin mayor problema. La cuestión es justamente evidenciar la diferencia de sonidos. Por ejemplo, en el inglés nosotros tenemos 12 vocales, en español 5. Entonces, todas esas cosas son sumamente importantes saber como futuro docente de idioma, no especializarse en fonética y fonología, pero conocer para cuando algún estudiante tenga duda de la diferencia de ese sonido, pues obviamente poder explicar desde la cátedra. Y eso sería como un plus, ¿no? Tener como toda esa perspectiva del conocimiento como profesor de lengua extranjera, más no como lingüista, porque también ahí ya viene un enfoque un poco más estructural. Y como hablante también, ¿no? Hay idiomas que necesitan una pronunciación muy bien hecha, de lo contrario no son comprensibles. Exacto. ¿No? O sea, alguna vez en el holandés me decían, tu acento es mucho más gracioso que el de los flamencos. Me decía una holandesa, porque decía, es mucho más suave, siendo el original, el holandés de Holanda o de Netherlands, de Países Bajos, más gutural. ¿No? Sí, en efecto, yo creo que una cosa que hay que entender que, por ejemplo, aquí en Ecuador existen dialectos de la sierra, de la costa, de la Amazonía. Y lo mismo pasa en Francia, por ejemplo. A veces se habla como ciertos sonidos que son propios de la parte norte de Francia. En la parte sur de Francia se pronuncia de otra forma, se habla más rápido. Entonces, creo yo que incluso esa diversidad de dialectos nos permite como incluso poder enseñar ciertos sonidos que a lo mejor en otras regiones se conocen mejor o se pronuncian más. Entonces es muy diverso este tema, por eso es que yo me enfoqué más en la enseñanza de la pronunciación y no en la fonética y fonología estrictamente, porque cuando yo fui estudiante yo aprendí la fonética y la fonología de forma súper conductual. Repita el sonido 10 veces, transcriba un capítulo de un libro con los signos de fonéticos, fonológicos, y claro, uno por cumplir la tarea lo que hace es como tratar de hacerlo así, muy estructural. Justamente mi propuesta en esta tesis es justamente que el docente se apoye de las tecnologías, no como que las tecnologías sean como la parte central, porque yo sigo teniendo en cuenta que la parte central es el docente y la retroalimentación docente, pero sí creo que las tecnologías como la IA, el ASR, por ejemplo, el reconocimiento de voz con inteligencia artificial, la realidad virtual, imágenes en
3D nos permitiría de una u otra manera pues tener apoyo en esta cátedra que es bastante compleja de enseñar, pero creo que es muy funcional. Y bueno, con todo esto casi está respondida la segunda parte de la pregunta, que ¿por qué es importante? Es importante precisamente para que no se enseñen errores y para que el estudiante adquiera, digamos, buenos hábitos lingüísticos, en pronunciación, sobre todo, y en desarrollo auditivo, ¿no? Vamos ahora a lo conceptual. Hablabas hace un momento de fonética, fonología, inteligibilidad, pronunciación. Bueno, pronunciación como que se entiende. ¿Por qué se centra tu trabajo en pronunciación e inteligibilidad? ¿Y qué son estos otros dos conceptos, fonética y fonología, que nos empezaste detallando? Sí, bueno, en realidad hay unos autores que están ahorita como bastante sobresaliendo, que son Monroe y Darwin, y también me parece que es Lewis, que son autores que justamente hablan sobre el discurso inteligible, que el nativo hablante me escuche hablar y sepa de lo que yo estoy hablando, no tenga confusión y claro, entienda ciertos matices de pronunciación diferentes, pero es lo comprensible. Prácticamente, que yo me hago entender a otra persona. Ya. Sí, y la comprensibilidad, por el contrario, es que incluso yo o la otra persona me comprende el mensaje. Entonces estos dos conceptos van juntos. Ahora, en relación al tema de la fonética y la fonología. La fonética y la fonología dentro de la pronunciación, de la enseñanza de la pronunciación, es una partecita nada más, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque yo, previo a enseñar o desarrollar toda una clase de pronunciación de lengua extranjera, debo empezar por las bases, la fonética y la fonología, que es una materia muy conductual, súper estructural. ¿Qué es fonética? Sonido. ¿Y qué es fonología? Ok, fonética, no? Vamos primero con la fonología. Ajá. Fonología es literalmente el sistema lingüístico que se debe respetar, lo estándar. La pronunciación de un sonido schwa, por ejemplo, que se hace en inglés o en francés, en la misma forma, pero que dependiendo del sonido que esté al lado va a diferir. Eso es fonología, estrictamente sistemas lingüísticos. Mientras que la fonética ya habla de dialectos. Yo pronuncio una schwa un poco más abierta, una schwa un poco más cerrada, o incluso los diptongos. Entonces, claro, la fonética ya mira la pronunciación de los sonidos desde el dialecto, desde las distintas formas en las que se puede pronunciar un sonido, pero sigue siendo inteligible. Entonces, claro, eso es parte importantísima de una cátedra de enseñanza de la pronunciación. Y de hecho, en los libros de inglés, francés, hay una pequeña parte que dice la phonétique, por ejemplo, en francés. Y es súper corta en relación a todo el approach comunicativo que se busca en los libros de idiomas, ¿no? Entonces, esa justamente es una de las problemáticas, sobre todo si voy a ser profesor. Y como informalmente hablábamos antes de comenzar, tu asiento principal era en fonética y fonología, pero después cambiaste hacia pronunciación e inteligibilidad. Ese diálogo antes de los micrófonos, pues, qué sé yo, cuéntanos por qué. Justamente porque como yo, fui casi profesora de casi 4 años de esta cátedra en algún momento en la universidad, se enseña la fonética y la fonología, pero también se enseña prosodia. Se enseña aspectos de entonación, ritmo, ritmo, entonación. Entonces, claro, esto, o sea, yo sé que la sincronía del español, del inglés es, por ejemplo, silábica, mientras que la del francés es en acento. Entonces, las cosas cambian. Entonces, claro, incluso tengo que mostrar cuál es la dirección de mi diálogo, cuál es la dirección de mi discurso en inglés y francés. Hay una diferencia incluso del español, inglés, francés. Entonces, en la universidad se enseña la fonética y fonología contrastiva, se contrasta español, inglés, francés, justamente para mirar esas diferencias. Entonces, por eso yo al principio planteé la fonética y la fonología, pero como yo quiero llegar a la inteligibilidad, yo debo buscar aspectos prosódicos también. Comprensión. Exactamente. Es por eso que yo decidí cambiar el tema y poner enseñanza de la pronunciación e inteligibilidad, porque claro, yo al final voy a buscar que mis estudiantes sean inteligibles. Esa es parte también de mi objetivo en esta propuesta que estoy planteando. Fantástico. Claramente explicado para todos nosotros que
no somos unos especialistas en estos temas. Usted está escuchando Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, del programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Estamos en un diálogo con la Doctor Candidate, la candidata a doctora, Valeria Velasco, candidata a doctora en educación por nuestra casa de estudios, en este diálogo importante de su investigación sobre pronunciación e inteligibilidad en la formación docente de docentes de lenguas extranjeras. Bien, ¿cuál es el nombre completo de tu investigación? Porque yo me remito básicamente a los ejes, pero tú vinculas, y ya lo dijiste, tecnologías como la IA. Sí, bueno, mi tema de investigación es la enseñanza de la pronunciación y la inteligibilidad en la formación inicial del profesorado en lengua extranjera. 2 puntos, una propuesta mediada por tecnologías. Ese es el tema central que he decidido, lo he cambiado muchas veces, pero al final me lo quedé así. ¿Por qué las tecnologías? ¿Por qué la IA no es así como un poco la moda? La IA es lo último, entonces voy a investigar de IA, aun cuando no hay muchas cosas claras a nivel teórico de IA. Bueno, en efecto, antes de yo poder hacer esta investigación, porque yo cuando recién entré a la universidad quise hacer algo sobre competencias digitales. Entonces, ¿por qué me cambié totalmente a esta perspectiva? Justamente yo he leído varios artículos muy buenos sobre cómo el ASR, que es como el reconocimiento de voz a través de inteligencia artificial, ha mostrado que algunos estudiantes no pronuncian bien la palabra, incluso la IA lo reconoce, ¿ya? Y el profe lo retroalimenta. Entonces la IA siempre lo veo yo como una herramienta de apoyo, más no como reemplazo. El problema, yo creo que de la sociedad actual que estamos con este problema de la inteligencia artificial, no es el uso, es el mal uso. Sí, porque como docentes nosotros también podemos propiciar o mostrar a nuestros estudiantes cómo utilizar esta herramienta para potenciarnos, no para que nos reemplace. Entonces yo veo a la tecnología y siempre, yo soy máster en innovación, especialista en nuevas tecnologías. Entonces para mí la tecnología es parte importante de un proceso educativo si lo contextualizo, si lo coloco de forma coherente en relación a los contenidos, ¿no? Porque también existen tecnologías que con otros contenidos tampoco los podría usar. Entonces yo creo que por esa razón y por la lectura, por la literatura que he podido encontrar, me impulsé a entender también un tema, algo importante que voy a colocar es la realidad virtual. ¿Por qué? Porque quiero mostrar a los estudiantes a través de la realidad virtual cómo funciona la fonación desde la cavidad bucal, para que ellos se den cuenta que un bebé, por ejemplo, un bebé alemán no llora igual que un bebé español. Hay estudios sobre eso. Entonces, claro, es porque nosotros nacemos fisiológicamente con una forma, una estructura de nuestro tracto bucal, de nuestra forma fisiológica, pero como lo dice en este caso Chomsky, nacemos con una forma o ya tenemos como esta predisposición innata de comunicación. Y cuando los niños empiezan a desarrollar esta comunicación, adoptan el desarrollo fisiológico de sus padres porque de ellos aprenden a hablar. Entonces, claro, sí, siento que una de las tecnologías que yo puedo usar es justamente mostrar a través de la realidad virtual o la realidad aumentada cómo es el acto de fonación dependiendo del sonido. Como que un poco los chicos puedan entender también cómo funciona este proceso. Que yo sé, a lo mejor el tema fisiológico no forma parte al 100% de la cátedra, pero creo que sí ayudaría a mostrar cómo debo mover la lengüita, cómo debo mover el velo, por ejemplo, cómo se mueve el velo cuando yo hago la fonación de ese sonido. Sí, te entiendo, digamos, el niño alemán y el niño ecuatoriano nacen fisiológicamente iguales, pero escuchan el sonido de sus padres y para los inicios comunicacionales van transformando, digamos, milimétricamente un músculo hacia una dirección y el ecuatoriano hacia otra. Exacto. Muy interesante. Sí. Y de hecho me recuerdas cuando hace muchos años viví en Suecia, la pronunciación de la NG sueca era muy difícil. Es como una E terriblemente nasal en una palabra, un pueblillo que se llama esponga. Esa sería la pronunciación correcta. Exacto. En tanto que sin hacer eso era esponga, espona, esponga, pero es esponga. Y eso
definitivamente lo hacían ellos, ¿no? Es muy importante lo que dices. Continuando en los temas ya un poquito más epistemológicos de tu investigación, ¿qué enfoque sigue tu investigación? ¿Es cuantitativa? ¿Es cualitativa? ¿Vas a hacer más bien desarrollos de experiencia, desarrollo subjetivo, desarrollo estadístico? ¿Cómo es? Bueno, en efecto yo pensaba o pienso hacer una investigación de tipo quali-quanti, sí, en este caso tomando en cuenta una sistematización para la propuesta, que es en este caso el Design Based Research, que, bueno, ¿por qué le puse quali-quanti? Ya voy a explicar por qué. Justamente porque en primera instancia yo voy a hacer un pequeño diagnóstico de pronunciación. Entonces, claro, debo colocar un test, debo hacer varias cosas, ¿no? Entonces, los chicos podrán como mostrarme ciertos aspectos que han desarrollado hasta ahora en sus niveles de inglés-francés para nivelación, para nivelarse un poco. Luego buscaré obviamente una revisión de la literatura que sea estrictamente apegada a la metodología para que me permita como sobrellevar todo el proceso. Luego realizaré con el área de inglés, porque me voy a enfocar un poco más ahora ya en el inglés después de todo el análisis, y voy a sugerir esta propuesta, cambios, pequeños aspectos con los docentes de inglés, para que ellos también formen parte de este proceso y me ayuden como a ver qué cosillas se pueden poner o no. Ahí entra el DBR, que me permitiría como diseñar la propuesta de una forma conjunta, no solamente desde mi perspectiva, sino también de los profes de inglés. Luego colocaré la propuesta y al final yo pediré también que mis estudiantes me den una perspectiva de qué tecnología y qué assessment les pareció mucho más funcional para ellos como perspectiva. Entonces, voy estudiantes, voy docentes y desde mi propia perspectiva como docente, buscando como alinear este DBR a algo que no solo venga desde mi enfoque, sino de todos los participantes. Y ahí, pues, hacer después una iteración con otra corte para que ellos también me den como nuevas sugerencias y pues se pueda plantear esta propuesta ya como un poco más relacionada al currículo o al sílabo de la cátedra. Ya, pero el eje teórico es... el eje teórico ¿es cualitativo o cuantitativo? En realidad yo creo que es más cualitativo, sí, desde porque también hablo de perspectivas, ¿no? Entonces cualitativo. Lo cuantitativo será como un aspecto ahí pequeño. El test inicial, sí, de apoyo, inicial. Y luego quizás desarrollos posteriores. Exacto. De contrastación de frecuencia, sí, digamos. Exactamente, ¿no? Sí. Fantástico. Sí. Y ahora, ¿en qué realidad harás tu investigación? Dices docentes de inglés de la Universidad Central, formativos. ¿O sí, docentes en formación, futuros docentes en formación de la Universidad Central del Ecuador en la carrera multilingüe. Al principio yo pensaba hacer inglés-francés, pero claro, he decidido enfocarme en el inglés donde tengo mucho más bibliografía, mucho más investigación, porque en francés existe, pero es muy difícil también poder acceder de forma gratuita a esa información. Entonces he decidido hacerlo en inglés. Mi fuerte es el francés, pero también soy profesora de inglés, o bueno, también me gradué como docente plurilingüe, entonces yo también domino el inglés, como decía, desde mi perspectiva un tanto del dialecto británico, pero creo yo que el inglés podría potenciarse un poco más y tal vez en el postdoctorado, si lo hago, lo veré con la perspectiva del francés. Sí, es una necesidad de acotar la investigación también, ¿no? Mucho más, creería yo, en una realidad ecuatoriana en que el inglés es más dominante, mundialmente es más dominante ya, el francés fue la lengua dominante del siglo XIX, de la diplomacia. En el siglo XX perdió, después de la Segunda Guerra, fue el inglés que se impuso. ¿Con cuántos docentes trabajarás? ¿Quiénes son de la Universidad Central? ¿Cómo están esos procesos? Todo eso, cuéntanos. Voy a trabajar con los docentes del área de inglés, que son más o menos 4. Un docente adicional que es... otro profesor especializado en lingüística que va a compartir conmigo la cátedra para justamente evidenciar ciertos aspectos a lo mejor de diferencias, si es que se dan, ¿no? Y en total serían 5. En este caso docentes. De estudiantes, porque hay que tomar en cuenta una cosa, y también estoy como
planificando ir también a la carrera de inglés y ver si tengo la apertura para tener más docentes. Pero estudiantes, es decir, a estudiantes también. Futuros docentes. Exacto. Ellos son, en este caso, 2 paralelos de las cátedras de fonética y fonología, justamente que es en tercer semestre que se da, que son más o menos 45, 50 estudiantes por aula. Serían 100 estudiantes más o menos de la primera corte, porque voy también a la segunda corte, que serían 200 en este caso, haciendo un... ¿Vas a hacer trabajo cualitativo con 200 estudiantes? Sí, un poco ahí me hicieron la observación justamente de la iteración, justamente por eso en mi planificación. El profesor de desafíos. Sí, estaba ahí. Sí, me hicieron esa observación, profe, claro, porque es muchísima información. Pero lo que voy a hacer en este caso, al principio, era como buscar ciertos grupos, ¿no? Pero todavía me falta un poco desarrollar bien hasta dónde voy a llegar con esos, o tal vez hago un solo curso, o tal vez hago en la iteración igual un solo curso. Entonces voy a ir mediando, claro, la propuesta, fue la primera propuesta que hice en el proceso en que la universidad me ha ido indicando como ciertas cosillas que hay que mejorar o hay que cambiar, pues he tomado cartas en el asunto, decir, a lo mejor sea un curso el que debería estar, no 2, y como tratando de o trabajar distintos niveles de qué sé yo, de herramientas cualitativas con más profundidad y menos, según el caso. Menos cantidad. Está muy bien. A veces menos es más. Sí. Genial, entonces este proceso lo estás llevando a cabo ya en qué parte. De tu investigación estás casi un año, ¿eh? Sí. Pero el proceso paralelo, todos esos trámites, todas esas negociaciones con la institución, todos los la selección de población, de actores, etcétera, ¿cómo va? Sí, en efecto, con el director de la carrera donde yo trabajo, pues gracias a su apertura, yo pude como ya mostrar más o menos la población que voy a usar, que justamente son estos paralelos que por el momento yo pedí. Pero en efecto para mí ha sido un poco complejo porque en la universidad no hay un comité de ética en específico para estos temas. Simplemente es con una solicitud al señor director y eso me ayudó muchísimo como la aprobación y ya fue mucho más fácil para mí. Fantástico. Mucha suerte en esos detalles porque para el otro no necesita suerte. Está muy planificado, muy consensuado con las autoridades, con la población, tu trabajo investigativo. Estamos en Rompe el Muro, estamos en el programa educativo, el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional. Conversamos sobre la investigación doctoral de nuestra candidata a doctora en educación, Valeria Velasco. Bien, Valeria, ahora vamos a lo grueso ya, la organización teórica de tu investigación. ¿Cómo has trabajado teóricamente esta investigación? Bueno, en efecto, justo tengo el agrado de decir que, profe, cuando usted fue, estuvo conmigo en el doctorado ayudándonos con su conocimiento, pues yo tenía muchísimas teorías y para mí fue como muy difícil soltarlas, pero al final creo que usted fue muy claro con lo que nosotros debemos buscar y es justamente buscar teorías específicas y nada más, como no ser hacer tanto con menos es más, ¿no? Entonces creo que un poco desde la propuesta yo voy a los principios del socioconstructivismo o constructivismo social. ¿Por qué? Porque, bueno, en efecto yo quiero como, mediante esta interacción o iteración quiero retroalimentar, hacer como un proceso que me permita como mejorar ya sea la propuesta o ya sea las tecnologías que voy a usar. Entonces para mí eso es sumamente importante que usted me ayudó pues a enfocarlo bastante bien. Luego, pues obviamente las teorías que yo voy a usar básicamente, que algunas son teorías y otras solo son como propuestas, justamente el tema del concepto de inteligibilidad como tal y el concepto de comprensibilidad como tal, que son como la parte central dentro de la pronunciación, de la enseñanza de la pronunciación y pues obviamente buscando, incluso que quise ponerle al tema de la interferencia de la lengua materna, pero creo que eso le quitamos para que eso esté sobreentendido, ¿no? Y ya no tengamos como poner muchas teorías ahí. Claro, hay otra cosa que a mí un poco me
me tocaba es justamente el hecho de, como yo decía, el modelo TEPAC no es una teoría, pero lo veía desde alguna perspectiva porque, claro, necesito conocer ciertos aspectos tecnológicos, necesito conocer bastante bien mi ¿no? contenido exacto y el tema pedagógico, claro. Entonces el modelo en este caso me permitía como entender que debo tener como ciertas competencias para poder pues desarrollar, que al final esta propuesta es pedagógica educativa, no es al final no quiero como hacer un doctorado en lingüística, sino ni en tecnología. Mi objetivo es pedagógico estrictamente, o sea, cómo enseñar. Perfecto, y formación docente como el núcleo articulador. Y ahora metodológicamente, ¿cómo estaría? Un poco nos descontados cualitativo, quali, quanti, quali, pero en esencia y con apoyos desde triangulación hacia lo cuantitativo, pero las herramientas, nos contaste de los participantes, ¿qué herramientas, qué procesos? Sí, en este caso yo al principio, como decía, quisiera como hacer un pequeño diagnóstico con test, ¿no? Con un test de pronunciación, que hay algunos que ya están estandarizados según el Marco Común Europeo de Referencia. Claro que en el Marco Común Europeo de Referencia hay una visión mucho más comunicativa, entonces claro, hay que adaptarle un poco. En efecto, después haré entrevistas también a los docentes y a los estudiantes justamente para conocer cómo ven ellos esta cátedra o cómo la visualizan en un inicio, porque luego lo realizaré al final de toda la propuesta también para contrastar el inicio y luego el final. Hubo un momento en el que quise hacer como una revisión justamente o fichas de observación del assessment con la IA y el assessment con el docente, pero decía eso lo voy a planificar a ver si es que es posible, porque por el tiempo también se me complicaría un montón, pero me parece que también me permitiría mostrar justamente que la retroalimentación docente es la base, o sea, la IA es el apoyo, pero la retroalimentación del docente yo creo que es la parte importante de este proceso, sin alinearnos a la perspectiva centrada en la tecnología. Fantástico. Ya concretando para que nuestros radioescuchas conozcan esa esencia, ¿cuáles son los objetivos de tu investigación? Bueno, en un inicio yo tenía 6 objetivos, ¿no? Bastantísimo. Ahora mi propuesta es justamente analizar cómo se puede desarrollar la inteligibilidad, la pronunciación en la enseñanza de los futuros docentes a través de esta propuesta mediada desde cierta perspectiva por tecnologías, ¿sí? Y luego, pues, obviamente al principio tendré que revisar, identificar ciertas cosas o patrones que a lo mejor se den dentro de la pronunciación. Después, en base a toda esa investigación, pues diseñar esta propuesta. Luego de diseñarla, pues la pondré en práctica y finalmente se evaluará justamente tomando en cuenta los principios de inteligibilidad, los principios de la enseñanza de la pronunciación, de comprensibilidad. En realidad el objetivo final es la inteligibilidad, porque mi objetivo es enseñar fonética y fonología con todos los aspectos prosódicos, dialectales que se puedan dar en el proceso y llegar a que los futuros docentes tengan una presentación inteligible de la lengua extranjera. Que como futuros profes entiendan que la parte importante no es hablar como nativos al 100%, sino conocer ciertos aspectos que nos permitiría como nativohablantes, con los nativos hablantes, pues tener una comunicación efectiva. Ese es mi objetivo en este caso desde la investigación. Una visión comprensiva, integral de distintos procesos, factores. Bien, ahora un año y algo más, ¿qué va develando tu estudio? De lo que has estudiado, diversas fuentes, diversas teorías, lo que has visto en la realidad, porque tú partes de una realidad, tú eres docente, ¿qué ves de eso? Quizás lo viviste también, ¿no? Exacto. Cuando eras estudiante para ser docente. ¿Qué va develando tu estudio? Mi estudio va develando que
existen muchas aristas, que existen muchas cosas que uno podría investigar, desde los dialectos, desde los fonemas específicos, la diferencia del fonema schwa del francés, del inglés, de la schwa que no existe en el español, de la R, la pronunciación de la R del francés y la R del inglés, que son totalmente diferentes. Es increíble la cantidad de cosas que existen en ese campo por investigar, y que creo yo me gustaría en algún punto más allá como seguir investigando. Este es un tema que a mí me apasiona muchísimo, y más allá de poder completar mi doctorado, creo que en el proceso yo quisiera seguir mostrando como ciertos aspectos que son relevantes dentro de esta práctica, y también que permitan como visibilizar aquello que aún nos hace falta investigar. Y parecería muy obvio, ya lo hemos hablado, pero ¿de qué manera los resultados de tu investigación incidirían en la mejora de estos procesos formativos? Ok, lo voy a decir desde mi experiencia personal. Ajá. Cuando yo era estudiante, a mí me hicieron transcribir un cuaderno, un libro entero, en inglés. Y bueno, para mí, creo yo que sí aprendí un montón, pero creo yo desde mi perspectiva, yo quiero incidir justamente en el currículo, en el sílabo de esta cátedra. Mostrar que en efecto esta cátedra no puede o no debería ser tan conductual. Debería transformarse a un enfoque más constructivista, mucho más modulatorio, incluso en ciertas cosas que nos permitan como no ser tan estrictos con el aprendizaje de esta cátedra, que incluso a veces dicen, estas son las matemáticas de los idiomas. Y quisiera que no sea así, quisiera que se vea como una cátedra bonita, y que muchas otras personas se interesen en especializarse. Hay una cosa que yo todavía no he mencionado, es que he tratado de buscar a personas que estén especializados en esta cátedra, y en el Ecuador hay muy pocos. Y especializados en fonética y fonología. Hay muy pocos, y creo que muchos muchos de ellos están en la Universidad Católica. Tú eres una de ellas. No, yo estoy en la central, ¿no? Pero bueno, claro, fonética. sí, me parece que en la carrera de inglés, que es de mi misma universidad, hay otro profesor que está especializado en este campo. Tengo mi compañero que es también especializado en este campo, pero de ahí ya no he podido como buscar o encontrar a lo mejor algún profesional, que tal vez a lo mejor me falta buscar, pero docentes de inglés hay un montón. Lingüistas, no tanto. Entonces sí creo que podríamos... Y fonéticos, fonológicos, exacto, aún menos. Aún menos. Incluso a nivel internacional he podido como leer también que existe falta de formación en esos aspectos, y esa es la razón del por qué no hay tantas personas especializadas en esta cátedra. Me dejaste con una inquietud. El sentido, digamos, el desarrollo de destrezas de transcribir un libro, ¿estaría en dónde? ¿Estaría en quizás la memoria fotográfica de la organización del texto? La memoria sería la memoria de los signos lingüísticos. Yeah. Saber qué sonido específicamente se transcribe así. Y conocer como de memoria cada sonido y su posición y cómo debería pronunciar. O sea, te dictaban el texto y tú lo copiabas. No, estaba el texto escrito y yo tenía que transcribir, como quien dice la palabra, por ejemplo, no sé, assessment. Entonces tenía que transcribir la palabra por palabra, cómo se pronuncia de forma estándar. Y eso... Assessment, los signos lingüísticos, fonéticos, ¿no? Es un lenguaje particular. Es un lenguaje específico, sí, es signos lingüísticos. Sí, entonces... Sí. Sí, a lo que se refiere, y si vemos, por ejemplo, en Wikipedia, ahí nos dice cualquier nombre, qué sé yo, Thompson, y al lado hay un paréntesis donde que está escrito la palabra Thompson en caracteres que se entienden, pero que no se entienden. Fonemas. Son fonemas. Entonces, a lo que se refiere, Valeria, es a eso, a esa transcripción. Sí. ¡Wow! Trabajazo, sin duda. Bien, muchas gracias, Valeria, por este diálogo apasionante, interesante, tu investigación muy útil, por supuesto, cambios curriculares, una perspectiva nueva, una materia que puede ser tediosa y que a la vez puede ser muy interesante, además de que siempre es importante
y eso incidiría profundamente, ¿no?, en mejores procesos pedagógicos, aprendizajes significativos para los docentes. Y algo que quisieras referirte y que no hemos tocado esta noche, algo que quisieras contarnos. Bueno, contar más allá, yo creo que para mí la experiencia doctoral ha sido bastante enriquecedora, ¿no? Yo vine con una perspectiva de algo más enfocado en la educación, desde la perspectiva, no sé, de competencias, de desarrollo de habilidades digitales, habilidades blandas. Vine más así. Pero después de que tuve o me mostraron como la diversidad que tiene la universidad en estos aspectos, pues a mí me nació hacer algo un tema que me apasiona y que quisiera pues decir que fui apoyada siempre en este tema que para nadie es tan... O sea, es muy apasionante, pero es muy difícil porque hay que conocer del tema muchísimo. Y claro, aquí en la carrera de educación me decían, vale, yo no soy lingüista, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo busco un tutor para ti? Entonces creo que ese reto a mí me dio mucho más impulso para mostrar que yo quiero hacer algo en la educación desde mi rama de especialidad. Y eso creo que muestra la calidad que hay en esta universidad para los futuros doctores o para los futuros maestrantes. Y entonces mi perspectiva, o lo que quisiera decir más bien, es que si no pude haber escogido otra universidad, justo antes de entrar yo al doctorado a la universidad estaba postulando para entrar a la Universidad de Alicante, obviamente otras opciones, y me dijeron, debes buscarte un tutor ya desde ahorita antes de ingresar y matricularte e inscribirte. Y ya lo tenía. Ya logré que me aceptara un tutor en la Universidad de Alicante, tuve todo este proceso, ya incluso empecé a sacar los documentos de aquí porque yo me gradué aquí en la maestría, y al final me enteré que el Andine estaba entregando su primera promoción de estudiantes de doctorado en educación, y no lo dudé, me dejé el proceso parado y vine a la Andine y dije, bueno, yo soy de aquí y voy a seguir. Entonces, más bien como alentar a los chicos de que si quieren estudiar en esta universidad, es una universidad que apoya mucho y que da mucho. Entonces eso es lo que quería comentar. Muchas gracias por tus generosas palabras, Valeria. En efecto, tratamos de dar todo para nuestros estudiantes. Y gracias también a ustedes, queridos escuchas, queridos radioescuchas, que nos apoyan con su atención cada jueves en este programa educativo en Rompe el Muro. Gracias como siempre a Tito Chela, quien apoya el proceso técnico, el proceso de producción desde las tecnologías. Nuevamente agradezco a Valeria por haber estado con nosotros. Me despido de ustedes. Nos vemos el próximo jueves a las 7:30 para otro diálogo con la educación aquí en Rompe el Muro. Soy Alexis Oviedo. Salud y alegría para todos. Buenas noches.